Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Espacio Diverso, un espacio coproducido por el COPRED, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y Justicia TV, el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy vamos a platicar sobre personas mayores, un grupo de atención prioritaria que goza de pues una importancia mayor, porque pues todos y todas en algún momento de nuestras vidas nos convertiremos en personas mayores. Hace un año, durante nuestro conversatorio sobre los impactos diferenciados en personas mayores, recogimos, justo con las aportaciones de las personas invitadas del día de hoy, algunas de las preocupaciones y problemáticas surgidas a raíz de la contingencia sanitaria, que se sumaban o profundizaban situaciones de desigualdad y discriminación que históricamente han enfrentado las personas mayores y que vamos a recapitular el día de hoy. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, son personas mayores las que tienen más de 60 años. De acuerdo con los resultados del censo de 2020 del INEGI, en la Ciudad de México hay más de 1.491.000 personas mayores, de las cuales 638.412 son hombres y 853.207 mujeres. En la Ciudad de México, el artículo 11 de nuestra Constitución Política reconoce como un grupo de atención prioritaria a las personas mayores y establece una serie de obligaciones para todas las autoridades para generar medidas de inclusión, medidas que desmantelen estas limitaciones y estas violaciones a los derechos de las personas mayores. Existen leyes como la Ley de Derechos de las Personas Mayores o la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, que establecen esta serie de medidas para promover y garantizar los derechos de las personas mayores y generar su inclusión. Sin embargo, existen hoy todavía muchos prejuicios con respecto a su derecho de acceso, por ejemplo, al trabajo, pues solamente el 30% aproximadamente sigue siendo una población económicamente activa, lo que implica la prevalencia de la precarización de los trabajos, condiciones de pobreza, dependencia, violencia, falta de acceso a la salud. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores fue declarada el 15 de julio de 2015, y garantiza que reciban servicios de cuidado a largo plazo en situaciones de riesgo o emergencias humanitarias. Sin embargo, México todavía no forma parte de esta Convención Interamericana. A lo largo de los años, la población de las personas mayores se ha tenido que enfrentar a la desigualdad estructural, pero a raíz de la pandemia por COVID-19 la situación ha empeorado. Antes de volver a estos temas, después de un año de la prevalencia de muchas de estas situaciones, quisiéramos retomar un poco los temas de la desigualdad y de la discriminación histórica que han vivido, los contextos en donde viven las personas mayores y son tratadas con tratos diferentes, con tratos arbitrarios, mucha violencia. Y bueno, pues para eso tenemos el día de hoy a dos invitados que me da muchísimo gusto recibir. Ambos son asambleístas del COPRED. María de los Ángeles Fuentes, quien es coordinadora del Comité de Derechos Humanos Ajusco, y Eliseth Altamirano López, quien es activista y académico por el reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Y antes de pasar a platicar con ustedes, quiero dar las gracias a Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana, haciendo este programa, por supuesto, accesible para todas las personas. Bueno, ya decía yo que en este primer bloque me gustaría que conversáramos un poco sobre estos contextos de discriminación que ya existían antes de la pandemia y que, como hemos insistido desde el COPRED, se han exacerbado con la pandemia, con la crisis de salud, pero con la crisis económica y social asociada a la pandemia. Me gustaría empezar contigo, Angelita. ¿Cómo ves y cómo vives estos prejuicios hacia las personas mayores? Tu micrófono, Angelita. Hola, buenas tardes. Soy María de los Ángeles Fuentes. Tengo 79 años de edad y es bien importante lo que les voy a decir. Digo mi edad porque hay una cuestión que dicen que la vejez es una enfermedad y yo voy a demostrar lo contrario. No somos personas enfermas, somos personas mayores. Bueno, para su consideración y en relación al primer bloque, las personas mayores en lo cotidiano e históricamente nos hemos enfrentado a un complejo sistema fincado en la cultura de desprecio hacia la vejez y el envejecimiento. Como indica el informe del COPRED,
a lo largo del último año ha empeorado la situación de las personas mayores. Se ha presentado un retroceso alto en materia de no discriminación hacia las personas mayores, no solamente en relación a entes públicos, sino también respecto a la sociedad civil. Para muestra un botón. En plena pandemia, recordemos, la opinión pública se horrorizó por el video de la señora Lorenza Reyes, golpeada por su propio hijo en la alcaldía Tlalpan, en esta ciudad. Situaciones como esta pasan cotidianamente y en el caso de Lorenza, una persona pudo grabar, pero muchos casos que no son grabados ni compartidos en redes sociales, casos de maltrato a puerta cerrada, en la privacidad de los hogares, quedan impunes, invisibles y en el olvido. Imagínense, el caso de Lorenza fue grabado, denunciado públicamente en redes sociales. Vecinas y vecinos acudieron a denunciarlo con la autoridad y el Ministerio Público no quería aceptar la denuncia, porque a pesar de la evidencia audiovisual, no eran sus familiares, entre comillas. Lo anterior resalta una vez más la falta de acceso a la justicia, a una vida libre de violencia, entre otras. Ya poco o nada se menciona de este caso. Fue un furor momentáneo, una indignación fugaz en este mar de impunidad. Gracias. Gracias, Angélica. Sí, efectivamente ese caso fue pues terrible y bueno, lo que sucede, ¿no? Con muchos otros casos, pues sí, de injusticias que de repente se los lleva a otra, ¿no? Pues sí, como olas del mar, por utilizar un símil, y es muy grave lo que sucede ahí. Y me gusta que te hayas referido al tema de la enfermedad, Angelita, porque antes de pasar con Eliseth, te quiero preguntar, y era una pregunta de las que traía, pero aprovecho que ya lo planteaste. ¿Cuál es tu opinión con respecto a la propuesta del director general de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, para incluir como enfermedad a la vejez en el manual, no es manual, pero clasificación En el internacional de CIE-10. enfermedades como enfermedad? ¿Cuál es tu opinión, Angélica? Yo la verdad veo que es una cuestión de entrada, es impropia, va en contra de la Convención Interamericana para proteger los derechos de nosotras las personas mayores. Y por otro lado, siento que al mismo interior de la Organización Mundial de la Salud hay una confrontación, porque hay un grupo y se declaró y se declaró la década del envejecimiento saludable y con propuestas de acción de acción y ahora resulta que otro grupo está proponiendo y diciendo, más bien no proponiendo, diciendo que la vejez es una enfermedad. La vejez es una etapa de la vida, como es la niñez, como es la adultez, y obviamente no es una enfermedad. Yo definitivamente creo que por ahí, y no sé si sea lo correcto decirlo, pero es el espacio y debemos aprovecharlo. Es una cuestión que los empresarios internacionales de la industria farmacéutica están queriendo aprovechar, porque está bien claro que la densidad de población de nosotras las personas mayores en la presente y próxima década será de aumento. Entonces, ellos, en cuanto más promuevan sus productos considerando a la vejez como enfermedad, ellos van a capitalizar esta cuestión, y lo cual no vamos a permitir. Esa es mi opinión. No permitamos que los empresarios de las empresas multinacionales ganen esta lucha en contra de nosotras las personas mayores.
Gracias, gracias, Angelita. Pues ahora sí, voy contigo, Elisette, un poco sobre los mismos temas. El tema de la estigmatización, los prejuicios y también tu opinión acerca de esta propuesta. Ok, ok, gracias Geraldina, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, mira, vamos de atrás hacia adelante con este tema que está muy sonado hoy en día sobre la OMS, el tratar de incluir a la vejez como una enfermedad. Yo creo que aquí hay mucho desconocimiento y en este momento que se hizo la propuesta causa mucho escozor porque en la actualidad somos una sociedad de cristal. Los que estamos en el área clínica conocemos el CIE, que hoy es la versión 10, donde quieren incluir esta parte es en el CIE 11, que saldrá el próximo año. Sin embargo, desde 1900, que fue cuando se inició todo esto del catálogo de diagnóstico de enfermedades, ya estaba incluida aquí la vejez, nada más que con el término senilidad. Ese es el punto, que hoy quieren cambiar senilidad por vejez y estaba incluido en el apartado de las discapacidades. Entonces, digo, causa ahí cierto, no sé qué término decir, causa ahí alguna incomodidad para algunas personas que hoy se esté hablando del término vejez, cuando te digo, desde 1900 este término estaba incluido simplemente con el sinónimo de senilidad y estaba incluido en el apartado de las discapacidades. Ahora, en México, pues persisten numerosos prejuicios en torno a lo que son las personas mayores. De estos prejuicios, estereotipos, se cree que son dependientes al 100%, ¿no? Las personas mayores de 60 años, que son menos productivas y menos capaces para poder resolver los problemas, que trabajan peor que la juventud, tienen la memoria deteriorada, muestran peor higiene que otras generaciones, que ya no pueden aprender, que se irritan con mucha facilidad y pierden el interés en las cosas conforme van envejeciendo. Si bien en esto que es el proceso de envejecimiento, vamos teniendo cierta pérdida de nuestras capacidades, tanto físicas como cognitivas, esto no es completamente cierto y por eso se les llama prejuicios y estereotipos hacia la vejez. Hay una mirada negativa hacia todo lo que se refiere a lo envejeciente, propiamente a la etapa de la vejez. ¿Por qué? Porque se piensa que la vejez es una etapa de improductividad, de desecho, donde la persona ya no tiene nada que aportar. Y bueno, por algo yo participo aquí en la Asamblea Consultiva de COPRED, porque soy totalmente en contra de estos prejuicios y estereotipos que se tienen hacia las personas de 60 años y más, ya que si los tomamos como históricamente, ¿no? Podemos ver que la persona mayor de 60 años en la actualidad, siempre ha aportado recursos culturales, intelectuales, productivos, económicos, sociales, hacia cualquier tipo de sociedad. De hecho, son quienes en muchas ocasiones han dictado reglas, normas y leyes para lo que hoy tenemos en la sociedad actual. Esta es una de las aportaciones que puedo dar en este momento. Elisette, el Dime. hecho de que esté desde 1900 no quiere decir que esté bien que siga ahí. Digo, pongo el ejemplo, por ejemplo, de la homosexualidad o Ujú. de la transexualidad, ¿no? O sea, estaban como enfermedades catalogadas, pero se ha rectificado, por un lado. Y por el otro lado, cuando hablamos de senilidad, corrígeme porque yo no soy experta, pero entiendo que eso está asociada a un estado de salud de las personas, no así la vejez, que está asociada a una etapa etaria, ¿no? Entonces, ahí me queda un poco débil, digamos, el argumento de, bueno, es que ya estaba. O sea, ¿por qué continuar con eso? Y perdóname que te lo diga así, Eliseth, pero creo que en este programa justamente apelamos a no hablar de una generación de cristal. Estamos buscando que no haya violaciones a los derechos, que no haya discriminación. Y yo creo que justamente poner los temas sobre la mesa en este sentido es muy importante. Ok, sí, no, totalmente de acuerdo. El hecho de que ya existiera no quiere decir que se tiene que estar perpetuando el sinónimo. Ahora, esto de que senilidad siempre se ha asociado como un término negativo, esto fue conforme fue avanzando la historia que se fue deteriorando el significado, porque inicialmente con los griegos la parte senil era justamente estas personas que llegaban a la etapa de la vejez, ¿no? Una persona senil era una persona mayor, una persona vieja. Y ya con los romanos justamente es ahí donde surge el Senado.
que era un grupo, una cohorte de personas de cierta estructura, de cierta condición etaria, que en este caso eran las personas mayores, quienes apoyaban al emperador con la decisión. Totalmente de acuerdo, el que no se debe de perpetuar esta parte negativa, pero sí debemos de tener claro que lo que corresponde a la clínica, bueno, ahí está estructurado y yo pienso, digo, al ser clínico, yo pienso que por parte de la OMS no netamente le están poniendo como una enfermedad, sino que está incluida en el catálogo. Y porque si habláramos, por ejemplo, que estuviera incluida en el DSM-4 o el DSM-5, que es la versión estadounidense sobre problemas o trastornos mentales, entonces yo pienso que ahí sí sería un estigma directo para la persona mayor de 60 o de 65 años. En el CIE-10 simplemente está como una clasificación. ¿Y eso qué implica? O sea, que prácticamente para quienes no trabajamos en esto, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, como te digo, está en el apartado de discapacidades. Entonces ahí se puede hablar de ciertas discapacidades que son inherentes a la persona mayor, aunque no en la generalidad todas las personas mayores van a ser discapacitadas. Del trabajo que estaba haciendo, revisando apuntes y demás, aquí en México me llamó mucho la atención, por ejemplo, cómo en esta parte de discriminación, estereotipos y prejuicios hacia la vejez y el envejecimiento, como en la encuesta del INEGI desde el 2014 tenían un rubro donde decía que casi la mitad de todas las personas que tienen una discapacidad, que era correspondía, perdón, al 47.4%, eran personas de entre 60 y 65 años, ¿no? Entonces, digo, en esta parte de discriminación estructural, llevándolo esto a lo del CIE-10, bueno, simplemente porque esté en el apartado de discapacidades y podemos ubicar podemos clasificar alguna discapacidad que es inherente a la persona mayor. Ya. Qué bueno que lo aclaras. Sin embargo, no sé, Angelita, ¿tú qué opinas? Porque yo siento que el hecho de que se asocie la discapacidad, o sea, quienes no sabemos, y vuelvo con eso, ¿no? Quienes simplemente nos dicen, la OMS continúa con la catalogación de la vejez como una enfermedad porque está asociada a la discapacidad que puede ser prevaleciente en la mayoría, pero no en todas, pues volvemos a caer en esa generalización, ¿no crees, Angelita? Sí, yo pienso que el hecho ese, bajo mi consideración es un retroceso, porque sería quitarle autonomía a las personas mayores, que es una cuestión por la que hemos luchado incansablemente por más, en mi caso, por más de 30 años. Y considero que pues todo lo que hemos considerado de ese trabajo, no solamente a nivel local y nacional, sino a nivel internacional con organizaciones de América Latina y el Caribe, cuando pues hicimos los trabajos previos para que se declarara la convención el 15 de junio de 2015 en la OEA en Washington. Nosotros ya tenemos considerado, de hecho en la convención se contempla esta situación. Definitivamente no aceptamos esa consideración de enfermedad. Yo considero que la palabra enfermedad es lo que realmente nos preocupa, ¿verdad? A veces yo no soy abogada, definitivamente desconozco toda la cuestión meramente legal, pero la palabra enfermedad es la que me produce incomodidad, me produce un disgusto, ¿verdad? Porque yo repito, tengo 79 años y la verdad tengo movilidad, deterioro cognitivo afortunadamente no. No todos los casos son como el mío, pero yo considero que no es una enfermedad el ser vieja o viejo. Ujú. Sí. Por supuesto. Tenemos que hacer un corte, Lisette. Ahorita regresamos con esa intervención que quieres hacer. Se nos va el tiempo muy rápido en espacio diverso Adelante, siempre. adelante. Vamos a hacer un corte. No le cambien porque se está poniendo muy buena la conversación. Estamos en espacio diverso y estamos hablando sobre personas mayores. Ahorita regresamos.
Pues ya estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre derechos de las personas mayores, los contextos de discriminación, los prejuicios que existen en su contra y estábamos hablando sobre la intención de la Organización Mundial de la Salud de, como nos aclaraba uno de nuestros invitados, Eliseth Altamirano, de continuar con la inclusión de ahora la vejez, no la senilidad de la vejez, catalogada como una enfermedad. Y Eliseth quería hacer alguna intervención sobre eso, entonces te paso la palabra, por favor, adelante, Eliseth. Gracias, gracias. Bueno, mira, el punto es nada más que yo he estado hablando desde la experiencia clínica, porque en hospitales generalmente nos piden que para poder hacer el diagnóstico de la persona necesitamos basarnos en alguno de los manuales. Entonces era por eso que defendí el punto de cómo se está manejando desde la OMS y por qué está incluida en el CIE-10, ¿no? Que es el Manual Mundial sobre Catalogación de Padecimientos y Enfermedades. Y por otro lado, bueno, en esta parte estructural, como decía Angelita, del punto de rechazar la catalogación de enfermedad, perdón, de vejez como una enfermedad, sí, yo creo que aquí porque la OMS en este momento lo hizo público, pero cuando menos aquí en México, es la parte que nos toca, hay una sistematización de estigmatización hacia la vejez institucional, donde se han ido dando adjetivos que son de rechazo, negativos, peyorativos hacia las propias personas mayores, y es ahí yo creo que donde tenemos que empezar a generar la cultura del buen envejecer, del buen envejecimiento, una cultura de una buena vejez, y una buena vejez en el término amplio, no en el simplista de lo bueno y lo malo. Esa era la aportación que quería yo hacer. Muy importante, Lizeth, porque justo yo creo que, o sea, una cosa es la parte clínica, como tú bien lo describes, y justo, ¿no? Con una perspectiva, digamos, específica de atención a la salud, y otro es cómo impacta esta clasificación que, como dices, ¿no? Se hizo pública y entonces impacta, digamos, en la opinión pública y de quienes nos dedicamos a otras cosas, y entonces de repente es como, ¿cómo? Las personas mayores están enfermas según la OMS y sobre todo ahorita, que es a lo que quería yo pasar también y que está estrechamente relacionado con esta estigmatización que se ha dado, que ya venía, ¿no? Que estamos platicando eso, ya venía estos prejuicios en contra de las personas mayores y ahora con la COVID, pues es un grupo de riesgo y ese ser un grupo de riesgo ante esta nueva enfermedad ha traído un nuevo estigma en contra de las personas mayores, sobre todo por lo que se refiere al acceso al trabajo, ¿no? De repente empezó a haber empleadores, empleadoras que dijeron, pues voy a despedir a todas las personas mayores o las voy a descansar o, ¿no? Como sabemos que hay casos por ahí, para protegerlas, pero pues en ese protegerlas, y por eso lo pongo entre comillas, pues se les dejó sin ingresos, ¿cierto? Entonces, pues justo, ¿cómo ha funcionado todo esto? Regreso contigo, Angelita. Eh, ¿Cómo ha estado pasando toda esta parte, digamos, del engrandecimiento, si me permiten la palabra, del estigma asociado ahora a la COVID? Bueno, yo considero que el informe que sacamos, que bueno, ustedes con las organizaciones que participamos, con ustedes en COPRED y como asambleístas, en este caso Eliseth y yo considero que es muy completo el informe. Es un documento necesario y urgente para visualizar una ciudad y un país después de una traumática experiencia pandémica. Podamos tomar, para que tomamos la oportunidad de implementar mejores políticas públicas y mejor trato hacia poblaciones prioritarias. Sin embargo, hay casos que ha documentado el Comité de Derechos Humanos Ajusco sobre diferentes tipos de despojo, sobre todo en esta época de pandemia, que ya llevamos pues como 15 meses, ¿verdad? Sí, como 15 meses. Y el del despojo se ha acrecentado más porque hay mayor desempleo, hay mayor tensión familiar al interior de las familias, y entonces en ese ambiente de negativo, las personas mayores somos las que llevamos la peor parte.
Desgraciadamente hemos documentado fraudes y cargos no aceptados en cuentas bancarias, yo en lo personal, en cuentas bancarias de manera recurrente y sistemática en contra de nosotros personas mayores cuentavientes. Parece que tienen por ahí un filtro en el que se ven y hacen cargos. A mí me hicieron un cargo de un viaje a Nueva York, que ojalá lo hubiera hecho, qué maravilla. No conozco Nueva York, pero me hicieron un cargo de 19,000 pesos. Caramba, híjole, pues obviamente que pues uno de mis hijos me tuvo que acompañar al banco, etcétera, ir hasta el centro en plena pandemia, con el riesgo pues de contagios, porque fui a la casa matriz de Banamex allí en la calle de 16 de septiembre e Isabel la Católica. Entonces, todas esas cuestiones que parecen que no, no son de tipo vamos como que olvidarlas, son de gran importancia, porque son no solamente están sucediendo cargos indebidos a personas jóvenes y mayores, sino también de manera sistemática, ¿verdad? Resulta interesante observar que personas dedicadas a delitos financieros buscan particularmente perfiles de cuentavientes, personas mayores, para realizar desfalcos y cargos no aceptados, a sabiendas de la brecha tecnológica. Aquí se está demostrando que yo para entrar acá y que pícale allá, pues no le sea por ahí. Entonces, esa brecha tecnológica es también un impedimento mayor y el desconocimiento de uso de plataformas digitales por parte de nosotras personas mayores, así como la imposibilidad a causa de la pandemia, esta pandemia, de que las personas mayores no podemos acudir a realizar las aclaraciones pertinentes a las sucursales bancarias por temor al contagio. Así que por ahí está la tarea y bueno, pues es una estrategia que los bancos o no sé, las gentes, los trabajadores bancarios han utilizado para hacer ese tipo de desfalcos de manera sistemática, no solamente Banamex, sino otros tantos bancos, tanto en esta ciudad como en Monterrey y en otras ciudades de los cuales hemos tenido reportes y denuncias. Así es. Por ahí la dejo en cuanto a esta pandemia, que se me hace de causa mayor este tipo de desfalcos financieros que definitivamente nos arruinan en nuestra economía. Gracias. Así es, Angelita, tengo otro caso cercano, igualito, le hicieron lo mismo a mi madre. Entonces, sí está sucediendo y pues si nos están viendo, sobre todo personas mayores, pues acudan a su banco para hacer el reclamo que corresponde, porque esos cargos, pues claro que no los hicieron y es su dinero. Y sobre todo personas mayores que muchas veces pues ya no tienen ingresos más que su jubilación o alguna renta que les entre, pues son los ingresos que tienen, ¿no? Elisette, ¿tú cómo ves esta cuestión relacionada con los prejuicios asociados, digamos, a la pandemia? Pues bueno, mira, conforme lo hemos venido platicando y lo que platicábamos hace un año en esta parte de los impactos diferenciados, esta pandemia y la reclusión en nuestros propios espacios, en nuestros hogares para muchos, aunque suene un término muy común, nos llevó a enfrentarnos con nuestros demonios, a conocernos realmente como personas, a vernos hacia adentro de nosotros mismos y ver cuál es la interacción que tenemos para con los demás. Desafortunadamente, en muchos hogares, en muchas casas donde existe una persona mayor, que ya es el 90% de las casas o de los hogares mexicanos, al ser esta una población vulnerable, pero vulnerable por cuestiones físicas, económicas, psicológicas, son los que de alguna manera pagaron los platos rotos, porque toda esta virulencia que teníamos contenida o guardada fue desplazada hacia ellos. Y yo me regreso a esta parte estructural donde a nivel general, desde la parte, si no de gobierno, sí de instituciones que tenían que brindar la atención a la persona mayor, se vieron rebasadas, pero se vieron rebasadas no por la propia pandemia, porque eso nos rebasó a todos, a propios y extraños. Se vieron rebasados porque propiamente en la Ciudad de México no hay una sola institución
que realmente tenga el conocimiento de lo que es el manejo, cuidado, atención, políticas públicas, de lo que es el manejo, el trato hacia una persona mayor de 60 años. Existen instituciones que son meramente el membrete, pero considero yo que las personas allí no tienen siquiera la preparación para poder hacer frente a este tipo de situaciones, porque como lo dije en ese conversatorio que tuvimos, se tuvieron que implementar planes gerontológicos de emergencia para dar atención prioritaria a este grupo vulnerable. ¿Vulnerable por qué? Por la situación de pobreza en que viven muchos de ellos aquí en la Ciudad de México, por la situación de abandono que tienen muchos de ellos, por la situación de incapacidad o discapacidad física que tienen muchos de ellos, que no son todos, eso sí hay que reconocer, pero muchos de ellos están en toda esta situación de deprivación psicosocial y no hubo la manera de que estas instituciones que tienen el membrete, pero no la capacidad para dar la atención, les pasó de largo, fueron rebasadas las propias instituciones. Habíamos entidades de la sociedad civil que diseñamos programas, diseñamos formas de atención y algo se pudo hacer. Las propusimos también a ciertas autoridades, les pasó desapercibido por todo esto que venimos, o que yo dije desde un principio, el rechazo a todo lo que se refiere a la vejez y al envejecimiento. Sí, claro, y es una situación complicada y algo que también mencionaban en aquel conversatorio, que quiero decir que estamos haciendo ahorita las entrevistas de seguimiento, estamos haciendo un cuestionario para darle seguimiento justamente a estos conversatorios que tuvimos hace un año y que publicamos en el informe de impactos diferenciados, justamente para saber, bueno, de mayo, junio de 2020, qué cambió, qué no cambió, qué mejoró, qué no mejoró, y creo que es muy importante tener este balance. Pero algo que nos mencionaban tanto Lisette como Angelita en aquel conversatorio y que me parece que es de gran importancia es el tema de la salud mental y de la salud emocional. Porque justamente algo que veíamos, digo, y que estamos pasando todos y todas, ¿no? El hecho de repente estar enfrentadas a una enfermedad que desconocemos, quienes hemos podido confinarnos en nuestra casa, hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, pero siendo las personas mayores un grupo de riesgo, hubo todo este tiempo un peligro latente, ¿no? O sea, quiero decir, las personas mayores se han enfrentado a un peligro mayor, a esta potencialidad de enfermarse y morir, y que lo han experimentado en personas cercanas. Y para esto no hemos tenido medidas, o por lo menos, y es lo que quiero preguntarles, si han habido medidas de acompañamiento para este duelo en lo personal, pero también en un, pues sí, en un temor fundado de contraer la enfermedad y de manera grave. Angelita, ¿ustedes han detectado medidas en este sentido? Sí, nosotros hemos detectado casos. De hecho, yo vivo en una colonia popular aquí al sur de la Ciudad de México, en la que solamente en esta manzana donde yo vivo, que es la manzana 94 de la calle Nahuatlacas, fallecieron 3 personas mayores, ciertamente una de 74 años, doña Luz, doña Mica de 80 y don Luis de 70. Estas personas, fue muy doloroso ver que en menos de una cuadra hubo estos duelos muy dolorosos de gente maravillosa con la que como la que habíamos compartido más de 50 años de nuestra vida, porque todos llegamos muy jóvenes con nuestros hijos pequeños a habitar estos pedregales del sur de la ciudad, y vemos con tristeza que pues hay ese tipo de duelos, pero nosotros tenemos un pequeño chat con los vecinos, porque pues ya no podemos hacer reuniones de tipo como talleres, como hacíamos antes, el comité, que juntábamos 40, 50 personas con una difusión más amplia. Ahora lo hacemos por medio de chat, pero apenas somos tan pocos los que nos juntamos, porque vuelvo a la cuestión tecnológica, de 15 o 20 que nos juntábamos antes me estoy refiriendo a personas mayores.
Ahora nos juntamos apenas 8 cada 10, 15 días para ver este tipo de problemas y de qué manera acompañamos a la familia, de qué manera podemos apoyarnos de manera comunitaria, porque es la solución. La comunidad, el trabajo comunitario desde las bases es la solución a cantidad de situaciones. No va a venir de lo macro, sino debe ser de pequeño hacia arriba. Así que nosotros hemos implementado iniciativas de apoyo con despensas, con juntarles algunos dineros y sobre todo el apoyo que hemos tenido del arzobispado y por parte de la UNAM en en pláticas de apoyo psicológico. Y bueno, pues por ahí apenas estamos dándole porque la verdad ver 4 personas o 3 personas que en la mitad de una cuadra fallecen de manera simultánea es muy doloroso. Y la verdad, ya se nos había olvidado lo contagioso al principio, tanto temor, y así hasta lo estamos viendo, qué penoso que ya veamos esta pandemia como algo natural. Esto ha venido ciertamente a hacer cambios radicales en nuestra forma de vida. Así es, Angelita. Eliseth, antes del corte, Ujú. em, justo el tema de salud y en general, ¿no? También se interrumpieron algunos servicios de salud comunes, digamos, no asociados a COVID para las personas mayores. Tú que estás más cerca de esto, ¿cómo lo han vivido? Bueno, definitivamente sí hubo una falta de estrategia hacia toda la atención médico-sanitaria para las personas mayores. Eh, sí hubo defunciones a consecuencia de la COVID. Sin embargo, de lo que se pudo o de lo que pudimos ir recabando, no fue tan grande el número como en un principio se había dicho, y sí hubo muertes de personas mayores, pero no todas fueron a consecuencia de COVID. Llamémoslo entre comillas, fueron muertes naturales por las enfermedades que ya venían, por paros cardiorrespiratorios, etcétera, etcétera. Afortunadamente, la COVID no causó tanto estrago en personas mayores. Yo en este momento desconozco el por qué, porque sí conocí casos de personas mayores que fueron contagiadas, que desarrollaron la enfermedad, obviamente tuvieron su periodo ahí de incubación y toda esta situación, sin embargo salieron bien librados y hoy en día están al 100, ¿no? Están como cualquiera de nosotros haciendo actividades, desarrollándose. En mi experiencia conocí desafortunadamente más fallecimientos de personas menores de 50 años que mayores de 60. Y eso es algo digno de alabar. Eh, a donde puedo dirigir la crítica, y no necesariamente por criticar a un gobierno o a una institución, es esto, es que faltaron las medidas, las herramientas para poder afrontar esta situación para con las personas mayores. Como lo dice Angelita, yo conocí muchas otras gentes o instituciones, ONGs de la sociedad civil, que sí tuvieron la forma de poder hacer los abordajes psicoterapéuticos para las personas mayores, no necesariamente por la pérdida, sino para enseñarles a ser resilientes, para poder enfrentar toda esta situación que todos la tenemos enfrente. O sea, esto no ha pasado. Nada más que como ya estamos vacunados, nos sentimos superhéroes y creemos que no, ya no va a suceder. No, ahí está presente, pero a mí me dio gusto ver cómo a través de estos trabajos que se fueron haciendo con las personas, visitándolas a casa, y repito, fue la sociedad civil, no fueron las instituciones que se supone se deberían de dedicar al cuidado y a la prevención de esto. La sociedad civil, como si armó brigadas, fueron casa por casa o pudieron de alguna manera, de manera virtual, reunir a las personas, darles pláticas, darles acompañamiento de todo esto, lo que sí podía suceder y lo que no podía suceder, cómo se podían cuidar y cuáles tenían que ser las medidas de prevención y de precaución que deberían de tener. Yo desde la experiencia, repito, afortunadamente no vi tantos caídos personas mayores de 60 años, no así, sí menores de 50 años.
Sí, es lo que hemos visto en algunas de los datos demográficos. Tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos. No le cambien, estamos en espacio diverso y estamos hablando sobre derechos de las personas mayores ante la COVID. Pues estamos de vuelta aquí en el último bloque de Espacio Diverso y estamos hablando sobre los derechos de las personas mayores y estábamos en el último bloque hablando sobre cómo la pandemia ha impactado de manera diversa a las personas mayores, atendiendo a que ya se encontraban en contextos de discriminación, contextos de violencia. Y bueno, pues terminábamos el último bloque hablando sobre temas relacionados con el acceso a la salud. Y tanto Angelita como Eliseth destacaban la participación de la sociedad civil precisamente en la atención de temas relacionados con la salud emocional, con el trabajo de la resiliencia y que resulta muy importante. Por otro lado, también nos destacaba Eliseth el tema de los datos sobre la demografía de las personas que han fallecido por COVID. Y decía yo que sí, efectivamente, pues los últimos datos que hemos tenido acceso, tanto los del grupo asesor del comité de vacunación, me parece que es el nombre, y de algún investigador en la UNAM, pues coinciden, ¿no? En ese sentido, Eliseth, me imagino que son los mismos que consultaste sobre las personas hombres de edad media, de edad entre los 40 y los 50 y tantos años, y no tanto las personas mayores, lo cual, bueno, pues por un lado es afortunado, por el otro lado, pues evidentemente desearíamos que nadie falleciera por esta enfermedad. Eh, en este último bloque, pues un poco retomando lo que hemos venido conversando sobre los prejuicios, los estigmas que impiden el acceso a los derechos, cómo la pandemia ha impactado de maneras más graves, pues me gustaría recuperar, digamos, a partir de eso, qué tendríamos que hacer como sociedad y sobre todo esto que nos platican también ustedes, o sea, cuáles han sido las acciones de la sociedad civil, además de estas estrategias que ya nos compartieron, pues para generar respeto hacia las personas mayores y no desde una posición moral, sino desde una posición de los derechos humanos, que a mí me parece que es fundamental. Angelita, ¿ustedes qué otras acciones han estado implementando y cómo podríamos generar un cambio cultural? Bueno, nosotros desde el Comité de Derechos Humanos Ajusco, eh, digo, voy a partir de lo particular a lo general. Yo creo que en la cuestión de la vacunación, a nosotras las personas mayores, aquí en la Ciudad de México, hubo un cambio en el paradigma y un buen trato a nosotras las personas mayores. La excelente vacunación a nosotras las personas mayores sentó un precedente para demostrarnos que sí son posibles las políticas públicas de concientización ciudadana y buen trato. A mí, en lo personal, me tocó la vacuna aquí en Ciudad Universitaria, en el centro de exposiciones, y desde que me bajé del carro, apoyada en el brazo de uno de mis hijos, las personas con sus chalecos verdes, no sé, creo que son del gobierno de la ciudad, y todos los jóvenes nos recibieron con una calidez, un entusiasmo, un amor que para mí hicieron que salieran mis lágrimas. La verdad, yo soy poco romántica, poco dada a las lágrimas, soy durita de corazón porque la vida me ha llevado por ese lado. Sin embargo, de veras me sacaron esa, por la atención, los médicos adentro, las personas que estaban poniendo la vacuna, una cuestión así insólita de veras. En mi vida, en mis 78 años, porque todavía no cumplí 79, hasta este junio los acabo de cumplir, la verdad había visto semejante cosa en esta ciudad y en este país. Y yo creo que no solamente podemos hacer críticas al Estado mexicano, en este caso la vacunación en esta ciudad sentó un precedente de atención de manera así excelente a nosotras las personas mayores. En la segunda vacunación ya me tocó en el estadio universitario.
Yo que siempre quise ir en bicicleta al estadio, y porque vivo muy cerca aquí en una colonia que he mencionado 3 veces, estamos muy cerca de Ciudad Universitaria, siempre quise ir en bicicleta, pero ¿saben qué? Que al bajarme del carro estaban personas con silla de ruedas y entonces llegué al estadio en silla de ruedas, lo que pues bueno, si alguna vez quise llegar en bicicleta, esta vez llegué, pero en silla de ruedas, lo cual también con una gran atención, con una eficiencia de los jóvenes y jóvenes médicas que nos atendieron, nos dieron las conversaciones, creo que eran de universidades privadas y no sé si también públicas, pero hasta el personal de policía, así, una cosa. Entonces, que yo creo que este caso sentó un precedente para demostrarnos que sí son posibles las políticas públicas de concientización ciudadana y buen trato. Ahora el reto es que el buen trato rebase las carpas de vacunación y que se convierta en algo permanente. Ya vimos que sí se puede. Yo hablo de la Ciudad de México, pero podemos hacerlo si sensibilizamos, concientizamos a toda la población y se implementa un programa de cultura de respeto y dignidad a las personas mayores desde el sistema escolar, desde primaria, secundaria, educación media superior y superior. Y como se indica en el informe de COPRED, no podemos volver a la normalidad, eso sí ya nos queda claro. Ya la normalidad, pues la normalidad era el problema. No podemos volver a la normalidad porque la normalidad era el problema. Para volver a la vida cotidiana, tenemos que reflexionar, fíjense bien, como sociedad, a qué partes de ella no solo no queremos, sino que no debemos volver. Tenemos un buen trabajo y vaya que para los que van a durar más que yo, mucho, ¿eh? Pero por ahí la dejo y bueno, es para reflexionar. ¿Qué queremos en esta nueva realidad? ¿Qué podemos hacer y hasta dónde podemos dar el tiro? Es todo por esta tarde. Gracias. Gracias, Angelita. Elisette, ¿a qué realidad Bien, vamos a bueno, responder? igual todo el grupo de personas mayores que está a mi alrededor, que es bastante nutrido, por obvias razones, sí, no hubo una sola queja hacia todo esto que se refiere a lo de la vacunación. Parece ser que ahí se generó una conciencia social de que son personas, no son grupos vulnerables, no son los viejitos, no son los abuelitos, son personas con una necesidad, con ciertas características, y creo que se actuó en consecuencia, ¿no? Entonces eso, digo, es plausible, a quien lo haya implementado, quien lo haya diseñado, estuvo muy bien. Las personas mayores se sintieron protegidas, cobijadas, con una parte calurosa y afectiva que les fue muy bien en esta parte. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que esta cultura del buen trato hacia la persona mayor subsista? Bueno, eso es algo que yo siempre pregunto. He ido a cualquier cantidad de foros, congresos, lugares donde supuestamente se está generando algún tipo de política para las personas mayores, pero lo que me llama la atención es que nunca hay personas mayores. Siempre son otro tipo de personas las que están generando las políticas, las leyes, toda la situación para las personas mayores. Aquí yo a lo que voy es que la persona mayor necesita empoderarse, dejar de ser dependiente de los otros, dejar de ser dependiente de los gobiernos, de las leyes. ¿Es cómo se va a dar esto, este empoderamiento de la persona mayor? Bueno, organizándose, porque desafortunadamente en México, en la Ciudad de México, no existe una sola organización de personas mayores. Hay muchas, sí, que le dan atención a las personas mayores, pero no una asociación, organización de personas mayores que vayan trabajando propiamente por el beneficio de ellos mismos. Se debe de dejar
de dejar a un lado, de estarle depositando la responsabilidad a otros. Y como personas mayores que son personas mayores de lucha, porque muchos de los que hoy son mayores fueron activistas de los 60, que retomen toda esa filosofía de los años 60, se organicen y, ok, vayamos por un comité, por una asociación nacional de personas mayores, podríamos llamarla de pensionados y jubilados, como lo ha hecho Uruguay, Chile, Argentina, España, Barcelona, otros lugares que por eso los viejos son reconocidos y han alcanzado logros. Mientras aquí en México la persona mayor no empiece a hacer esto, yo creo que vamos a estar caminando en lo mismo. Los que todavía no llegamos a la etapa de la vejez y vamos por ello, lo estamos haciendo, pero tiene más peso en estos momentos la voz del viejo que la voz del joven. ¿Por qué? Porque vamos por una política del buen envejecer. Sin duda alguna, pues Angelita, ya te dejaron tarea. Y la verdad es que sí, Copred estuvo participando en los centros de vacunación y sí, fue una atención verdaderamente, como dice Angelita, que te hacía un poco el ojo Remi, y creo que tuvo Sí, que ver con un momento social, porque básicamente, digo, por lo menos por lo que hace a nosotros, no es que necesariamente hubo una instrucción de un trato o no, sino que yo creo que surgió, y esto es muy bueno, o sea, y con esto no quiero quitar el mérito del gobierno de la Ciudad de México en la implementación y la coordinación de los centros de vacunación, pero me parece mucho más bonito decir que fue algo espontáneo y que fue algo que así, surgió del trato que todas las personas que estábamos en esos centros consideramos que tenía que dársele, y no solamente a las personas mayores, a todas las personas, porque están acudiendo y siguen acudiendo a ejercer un derecho, ¿no? Lo que es la vacuna. Angelita, Eliseth, pues como siempre en Espacio Diverso, se nos va el tiempo como agua. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí, que hayamos podido platicar un poco sobre el tema de los derechos de las personas mayores y los impactos diferenciados a partir de la COVID, y sobre todo esto, ¿no? Hacer una conciencia hacia las personas que no son mayores todavía, pero que si la salud se los permite, llegarán a ser personas mayores y todos y todas vamos para allá, y esa es una conciencia que tenemos que generar. Muchísimas gracias, esto fue Espacio Diverso, nos vemos a la próxima, cuídense y acuérdense que cubrebocas, aunque se hayan vacunado, síganse cuidando.